Hola a todos, hoy vamos a hablar de un caso realmente aterrador. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. De verdad, eso me ayuda muchísimo y se los agradecería un montón. Ahora sí, vamos al tema. Los científicos están de acuerdo en que el comportamiento agresivo en los adolescentes no es algo con lo que nacen ni heredan directamente. En realidad, se forma por el entorno donde crecen, la forma en que los crían y las relaciones que tienen con los adultos. Claro, esto no aplica a condiciones de salud mental ya diagnosticadas. Pero algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta es que todas las personas, sin importar su edad, necesitan amor, apoyo, cuidados y comprensión. El maltrato emocional o físico puede llevar a alguien por caminos muy oscuros, incluso a hacer cosas realmente aterradoras. El caso de la familia Ayobel es especialmente complicado y para nada común. A simple vista, parecían una familia normal, sin nada extraño. Sus vecinos y compañeros de trabajo no tenían quejas sobre ellos. Pero, de alguna manera, los problemas siempre estaban cerca. Pasaban cosas extrañas, a veces bastante inquietantes, alrededor de esta familia. Cuando la madre apareció sin vida en su casa, en circunstancias frías y muy sospechosas, la atención se centró de inmediato en sus hijos. A medida que los detectives investigaban más, empezaron a descubrir secretos familiares bastante perturbadores, que mostraban una realidad muy distinta a la imagen tranquila que todos creían ver. Durante varias generaciones, los Ayobel vivieron en un pequeño pueblo del condado de Marin, en la parte suroeste de California. No eran ricos, pero sí eran dueños de una casa grande de 2 pisos en la comunidad no incorporada de Inez, justo a orillas del lago Cedro. Esa propiedad estaba en la familia desde mediados de los años 50, y habían vivido allí 3 generaciones. Vale la pena mencionar que solo había unas 15 casas alrededor del lago, y la gente del lugar se conocía muy bien. Era una comunidad muy unida, casi no había crímenes y rara vez se veían extraños por la zona. Todo estaba rodeado de naturaleza, lo que le daba un aire de paraíso escondido. En 1965, después de muchos años intentando tener hijos sin éxito, el matrimonio Ayobel decidió adoptar a una niña. Sus padres biológicos habían renunciado a sus derechos, así que con solo 3 meses, la pequeña llegó a su nuevo hogar y recibió el nombre de Denise. Desde entonces, se convirtió en el centro de sus vidas. Creció rodeada de cariño, con una buena educación y libertad para perseguir su gran pasión, los deportes extremos. A los 20 años, mientras aún estudiaba en la universidad, Denise se casó por primera vez con un compañero llamado Richard. Ambos compartían el amor por el paracaidismo. De hecho, el día de su boda hicieron un salto en grupo, y en plena caída libre se intercambiaron los anillos. Pero a pesar de toda esa emoción, la vida aventurera no fue suficiente para mantener la relación. Como muchas parejas jóvenes, no estaban listos para las responsabilidades y los desafíos del matrimonio. Se divorciaron 2 años después y eventualmente perdieron todo contacto. En 1998, cuando Denise tenía 33 años, se casó por segunda vez, esta vez con Benjamin, un hombre casi 10 años mayor que ella. Querían formar una familia, pero Denise fue diagnosticada con problemas de salud que hacían imposible un embarazo. En lugar de rendirse, buscaron otra forma de convertirse en padres siguiendo una ruta bastante tradicional, inspirada por la actriz Angelina Jolie en 2006. Denise, que en ese momento tenía 41 años, y Benjamin, de 51, decidieron adoptar. Su primer hijo adoptivo fue un niño llamado Carlos, originario de Guatemala, que acababa de cumplir 4 años. El proceso fue complicado y costoso, tanto en tiempo como en dinero. Un año después, adoptaron a su segundo hijo, Ángel, de Honduras. Esta segunda adopción también fue un proceso difícil, que les exigió mucho a nivel emocional y financiero. Aunque ahora eran padres de 2 niños, el matrimonio de Denise y Benjamin seguía teniendo problemas. En 2012, decidieron separarse. Tras el divorcio, los niños se quedaron viviendo con Denise, mientras que Benjamin se mudó a otro estado. Con el tiempo, dejó de mantener contacto con ellos y no volvió a mostrar interés en su crianza. Cuando los padres adoptivos de Denise fallecieron, ella heredó la casa junto al lago Cedro. Entonces, se mudó allí con sus hijos. Trabajaba como profesora de secundaria en el condado de Marin.
No era un trabajo que diera mucho dinero, pero le alcanzaba para vivir. Las personas que la conocían la describían como una mujer educada, inteligente y tranquila. Sus compañeros la respetaban, y los vecinos nunca dijeron nada malo de ella. Criar sola a 2 hijos adoptivos no fue nada fácil. La ausencia de una figura paterna complicó las cosas. Los niños comenzaron a comportarse mal y Denise tenía muchas dificultades para poner límites. Ángel fue quien causó más preocupación. Desde pequeño ya desafiaba las reglas y no obedecía a ninguna autoridad. A veces tenía reacciones violentas e impulsivas que no eran propias de un simple berrinche. Su comportamiento llegó a ser tan intenso que representaba un riesgo para él y para quienes lo rodeaban. Carlos también tenía sus propios desafíos. Aunque era más reservado, no dudaba en reaccionar con agresividad si sentía que se avecinaba un conflicto. No solía iniciar peleas, pero si algo se ponía tenso, él era el primero en golpear. Le costaba hacer amigos y solía estar solo, aunque encontraba algo de consuelo en los deportes y actividades físicas. A pesar de haber crecido juntos, los hermanos nunca llegaron a llevarse bien. De hecho, se trataban con hostilidad constante. Las peleas eran frecuentes y bastante fuertes. Había un resentimiento profundo entre ellos. Aún así, Denise no parecía considerar que esto fuera un problema grave. Nunca buscó ayuda profesional ni habló con especialistas. Cuando Ángel tenía unos 9 o 10 años, las cosas empeoraron mucho más. Comenzó a faltar a la escuela con frecuencia y los maestros informaban sobre comportamientos cada vez más agresivos. También empezó a robar. Fue en ese periodo cuando se escapó de casa por primera vez. Estuvo desaparecido varios días antes de volver. Después de eso, escaparse se volvió una costumbre. Dejaba la casa por días y dejó de asistir a clases por completo. En septiembre de 2016, trabajadores de servicios de protección infantil visitaron la casa de los Ayobel debido a varias quejas de maestros sobre el comportamiento de Ángel y sus constantes desapariciones. Querían ver cómo era el ambiente en el hogar y hablar directamente con la familia. Pero lo que encontraron fue inquietante. Denise estaba en casa con los niños y claramente no esperaba visitas, pero aún así permitió la entrada de los funcionarios, ya que no tenía motivo legal para negarse. Una de las primeras cosas que les llamó la atención fue el estado de las ventanas del piso inferior. Estaban parcialmente cubiertas desde dentro con cartones, lo que impedía ver hacia el interior desde afuera. Denise vivía con sus 2 hijos, pero desde el principio algo no se sentía bien. No había señales de pasatiempos típicos que uno esperaría ver en un hogar con niños. No había juguetes, ni bicicletas, ni patines. La casa estaba casi vacía, con apenas los muebles más básicos, todos heredados de sus padres fallecidos. La cocina tenía un refrigerador muy viejo y una lavadora bastante desgastada. Denise dormía en su habitación en una cama normal, pero sus hijos dormían en colchones inflables directamente sobre el suelo. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que encontraron en la habitación de Ángel. No se parecía en nada a un dormitorio común, sino más bien a una celda de aislamiento. La puerta de madera era muy pesada y tenía no solo una cerradura sencilla por dentro, sino también un gran cerrojo metálico por fuera. Incluso tenía una pequeña ventanilla con seguro, al parecer usada para pasar comida y agua sin tener que abrir la puerta. El cuarto estaba casi en penumbras, con las ventanas completamente cubiertas con cartón, bloqueando toda la luz natural. En una esquina, Ángel estaba sentado en silencio sobre un colchón gastado. En la esquina opuesta, había un balde de plástico con un olor muy fuerte, lleno en parte de desechos humanos. El olor era tan fuerte como la escena misma. Sin embargo, Ángel no parecía asustado. Lo que mostraba era enojo. Los 3, Denise y los 2 niños, fueron llevados de inmediato a la estación de policía. Un psicólogo infantil habló con los chicos, mientras Denise era interrogada sobre lo que estaba ocurriendo en casa. Ella explicó que encerraba a Ángel en ese cuarto por seguridad. Decía que así evitaba que peleara con su hermano y que se escapara otra vez. Pero esa explicación no convenció a los agentes, especialmente después de escuchar lo que Ángel tenía que decir. Ángel contó que Carlos lo golpeaba con frecuencia, lo humillaba y hasta lo había amenazado de muerte. Según él, su madre nunca lo defendía ni intervenía. Se sentía inseguro en casa, y por eso había intentado escaparse varias veces.
Después de cada fuga, Denise empezó a encerrarlo en el cuarto, a veces por días. Dijo que no tenía acceso a un baño de verdad y que solo le daban un balde de plástico para hacer sus necesidades. Le pasaban la comida y el agua por la ventanilla, y la puerta siempre permanecía cerrada con llave. Tras este testimonio, Denise fue arrestada. Las autoridades decidieron poner a los 2 niños bajo cuidado temporal mientras buscaban nuevas familias adoptivas. Un juez tendría que decidir qué pasaría después. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Carlos comenzó a defender a su madre adoptiva. Según él, su hermano menor representaba un verdadero peligro, no solo para él mismo, sino también para quienes lo rodeaban. Decía que nadie podía controlar el comportamiento de Ángel y que su madre solo intentaba protegerlos a todos. Carlos incluso contó que, en una ocasión, Ángel llevó un cuchillo a la escuela y estuvo a punto de herir a un compañero. Afortunadamente, nadie salió lastimado. Más tarde, el personal de la escuela confirmó esa historia, aunque admitieron que la habían ocultado porque el padre del niño afectado también trabajaba allí. Carlos defendió a Denise con fuerza. Decía que quería volver a vivir con ella, como antes. En cada audiencia se mantuvo firme, pidiéndole al juez que no le quitaran la custodia. Otros testigos, como vecinos y familiares, no pudieron aportar muchos detalles, pero todos coincidieron en que los Ayobel parecían una familia decente, y que Denise siempre había sido una madre cariñosa y responsable. Con el tiempo, el caso empezó a tomar un rumbo distinto. Todo parecía estar a favor de Denise. No había pruebas reales de que hubiera hecho algo malo. Más bien, daba la impresión de que estaba sobrepasada por la difícil conducta de su hijo menor. Finalmente, Ángel fue enviado a un centro psiquiátrico, luego trasladado a un hogar grupal para jóvenes en situación de alto riesgo, y más tarde asignado a una nueva familia adoptiva. Denise fue completamente absuelta de todas las acusaciones y volvió a ser reconocida legalmente como la tutora de Carlos, tal como él deseaba. Carlos regresó a la casa del lago y pareció retomar una vida tranquila y normal. Pero todo cambió la tarde del 13 de julio de 2019. Cerca de las 6 de la tarde, un adolescente llamó desesperado a los servicios de emergencia del condado de Marin. Era Carlos, que tenía 17 años, y estaba completamente alterado. Rogaba que los paramédicos y la policía llegaran lo antes posible. Los esperó al final del camino de entrada y los guió hasta la habitación de su madre. Lo que encontraron fue aterrador. Denise estaba acostada de lado sobre la cama, y tenía un hacha incrustada en la parte trasera de la cabeza. La sangre había empapado la almohada, dejando una gran mancha roja. Aún mostraba signos de vida cuando llegaron los primeros socorristas, pero, a pesar de todos los intentos por salvarla, murió camino al hospital. Carlos fue el único testigo del hecho y su versión de los hechos dejó muchas dudas. Dijo que esa mañana él y su madre habían asistido al funeral de un familiar en un pueblo cercano. Después, compartieron una comida conmemorativa. Regresaron a casa alrededor de las 4:30 de la tarde, ambos cansados, y decidieron descansar un poco. Carlos aseguró que se quedó dormido enseguida, pero que una hora más tarde, sobre las 6 de la tarde, se despertó por ruidos extraños y los ladridos de los perros. Al mirar por la ventana, notó que la puerta del corral de los perros estaba abierta y que los animales corrían sueltos por el patio. Preocupado, fue a ver cómo estaba su madre, y fue entonces cuando la encontró gravemente herida. Llamó a emergencias de inmediato, con la esperanza de que aún pudieran ayudarla. Cuando los investigadores le preguntaron si sospechaba de alguien, Carlos no dudó, mencionó a Ángel. Según él, su hermano menor era el único que guardaba tanto enojo y resentimiento hacia Denise como para querer hacerle daño. También confesó que temía por su propia seguridad, que creía que Ángel también podía atacarlo, aunque por alguna razón no lo había hecho todavía. Dijo que ya no se sentía seguro y tenía miedo de lo que pudiera pasar. Tras estas declaraciones, las autoridades se movieron rápidamente para encontrar a Ángel, quien ahora era el principal sospechoso. Pero localizarlo no fue nada fácil. Nadie sabía dónde estaba el chico, que en ese momento tenía 15 años. Desde que fue separado del hogar de los Ayobel, Ángel había pasado por varias casas de acogida, pero nunca logró adaptarse a ninguna. Tenía problemas para relacionarse, no se llevaba bien con los demás, mostraba conductas agresivas y escapaba con frecuencia.
Aproximadamente un año antes del incidente, Ángel se había fugado nuevamente. Esta vez, desapareció por completo. Su paradero era un misterio. Ahora los investigadores temían que hubiera regresado para vengarse de la mujer con la que siempre tuvo una relación difícil y conflictiva. Había varios detalles en la escena del crimen que apoyaban esta teoría. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Además, Ángel siempre se había llevado mejor con los perros que con las personas, así que no sorprendía que los animales no hicieran ruido. El arma utilizada, un hacha, fue tomada del patio trasero. Nada había sido robado de la casa. De hecho, había dinero en efectivo y otros objetos de valor que no fueron tocados. La tarjeta de débito de Denise seguía en la mesa de noche, sin tocar. Eso dejaba claro que el motivo no había sido el robo. Quien hizo esto tenía un motivo personal, y parecía que Denise había sido atacada de forma intencional. La policía recorrió la zona alrededor del lago Cedro buscando pistas, pero la mayoría de los vecinos no tenía mucho que decir. Nadie hablaba mal de la familia Ayobel. De hecho, muchos describían a Denise como una persona tranquila, educada y considerada. Aunque ella y los niños no llevaban mucho tiempo viviendo allí, sus padres ya fallecidos eran conocidos en la comunidad. Sin embargo, con el paso de los días, algunos vecinos comenzaron a recordar cosas extrañas y preocupantes que ocurrieron poco después de que Denise y sus hijos se mudaran a la casa del lago. Varios animales domésticos empezaron a desaparecer, primero unos cuantos gatos, luego algunos perros. Tiempo después, se encontraron algunos de esos animales en zonas alejadas y en condiciones muy perturbadoras. Al principio, la gente pensó que podían haber sido ataques de animales salvajes, pero el estado de los cuerpos decía otra cosa. Era demasiado intencional, demasiado cruel. Empezaron a temer que alguien, tal vez una persona muy inestable, estuviera detrás de todo, y lo peor era que parecía estar actuando muy cerca. Después de las primeras desapariciones de mascotas, las cosas empeoraron. Empezaron a desaparecer animales de granja pequeños, cabritos, zorros bebés y otros. Los pocos que fueron encontrados mostraban heridas horribles, como cortes profundos y desfiguraciones intencionales. Algunos incluso tenían daños en los ojos. Varios vecinos alertaron a la policía, pero los casos no fueron tomados con prioridad. Al parecer, los oficiales tenían otros asuntos más urgentes que investigar daños a animales o mascotas perdidas. Curiosamente, nadie relacionó estos hechos con la familia Ayobel. De hecho, Denise y sus hijos incluso ayudaron en la búsqueda de algunas mascotas. Ella hablaba con los vecinos con frecuencia, aunque no era muy cercana a ninguno y rara vez recibía visitas en casa. Muchos no sabían realmente qué pasaba puertas adentro. Algunos ni siquiera se habían enterado de que Ángel ya no vivía con ella y había sido adoptado por otra familia. Asumieron que se había ido a vivir con algún familiar en el pueblo, como Carlos en un tiempo anterior. Ese detalle, que Carlos también había vivido un tiempo fuera de casa, llamó la atención de los investigadores. Decidieron profundizar y contactaron a los parientes que lo habían acogido para entender mejor qué había pasado en esa etapa. Resultó que Carlos también había tenido serios problemas de conducta, aunque la mayoría de la gente no lo sabía. A los 14 años, empezó a beber alcohol y a probar distintas sustancias peligrosas. Su comportamiento se volvió muy inestable y agresivo. Llegó a reaccionar violentamente, incluso contra su madre y su hermano. Fue entonces cuando Denise buscó ayuda profesional, y Carlos fue diagnosticado con trastorno bipolar y signos de conductas obsesivo-compulsivas. Estos síntomas empeoraban con el consumo de alcohol y otras sustancias. Pasó un corto periodo en un centro de tratamiento, pero luego fue dado de alta con una receta de medicamentos que nunca quiso tomar. De hecho, los tiró a la basura. A los 16 años, Carlos dejó de asistir a la escuela, pero logró esconderlo de su madre por un tiempo. Cada mañana fingía que iba a clases, aunque ya no estaba matriculado. Cuando Denise finalmente se dio cuenta, se produjo una fuerte confrontación entre los dos después de que Carlos mezclara analgésicos con alcohol, una combinación muy peligrosa que casi le cuesta la vida. Denise reaccionó a tiempo y llamó a emergencias. Gracias a eso, los médicos pudieron estabilizarlo y salvarle la vida. Fue un momento muy difícil y aterrador. A raíz de ese episodio, una pariente llamada Stephanie se ofreció a ayudar.
Su propio hijo había pasado por algo parecido en la adolescencia, trastorno bipolar y conductas inestables. Stephanie había leído mucho sobre el tema y había probado diferentes métodos terapéuticos en casa. Con el tiempo, su hijo logró salir adelante, terminó sus estudios y se mudó a otra ciudad para llevar una vida más estable. Stephanie estaba convencida de que sus métodos, aunque no eran profesionales ni certificados, habían sido clave para la recuperación de su hijo. No tenía formación oficial, pero creía ser una especie de experta autodidacta en salud mental gracias a libros y consejos en línea. Con mucha confianza en lo que ella llamaba su terapia, propuso que Carlos se mudara temporalmente con ella para recibir su ayuda. Carlos vivió en casa de Stephanie durante unos 6 meses. Durante ese tiempo, Denise lo visitaba con frecuencia, y Stephanie organizaba lo que llamaba sesiones de terapia. Incluso sugirió grabarlas en audio para poder analizarlas después. Todas esas grabaciones quedaron guardadas en su casa. Tras la tragedia con Denise, se convirtieron en pruebas clave para entender lo que pasaba. Lo que revelaron las cintas fue muy preocupante. La relación entre Denise y Carlos estaba muy lejos de ser saludable. Ella lo culpaba por casi todo lo malo que le había pasado. Le decía abiertamente que se arrepentía de haberlo adoptado. Lo insultaba y le decía que nadie lo iba a querer jamás. En esa época, Denise también atravesaba graves problemas económicos. Había perdido su trabajo como profesora y solo lograba ganar algo de dinero con trabajos esporádicos e inestables. Empezó a presionar a Carlos para que trabajara y ayudara a cubrir los gastos del hogar. En un momento, dejó de comprarle ropa diciendo que no podía permitírselo, y más adelante incluso se negó a darle comida, diciéndole que si quería comer, tendría que pagarla él mismo. La situación empeoró aún más. Denise comenzó a maltratarlo verbalmente, usando comentarios crueles sobre su adopción. Le decía que ella y su esposo lo habían recogido de la calle y que, sin ellos, ya habría muerto de hambre o enfermedad en algún barrio pobre. También hacía comentarios racistas y le recordaba cuánto había costado adoptarlo, exigiéndole que devolviera ese dinero. A pesar de todo eso, un mes antes de la tragedia, Carlos expresó su deseo de volver a vivir con su madre adoptiva. Fue una idea que surgió durante una charla con Stephanie, quien incluso le pidió que hiciera una lista con las razones por las que quería regresar. En los primeros lugares de esa lista estaba su esperanza de reconstruir la relación con Denise. Por su parte, Denise parecía apoyar el sueño de Carlos de ir a la universidad. A pesar de todo, creía que los estudios eran fundamentales para su futuro y prometió ayudar con los gastos de matrícula si podía. Siguiendo el consejo de Stephanie, Denise instaló cámaras de seguridad en varias habitaciones de la casa, sobre todo en aquellas donde más interactuaban ella y Carlos. La idea era que Stephanie pudiera seguir observando el comportamiento de Carlos a distancia. Aunque sonaba un poco extraño, Denise aceptó. En el fondo, no confiaba del todo en él y tenía miedo de lo que pudiera pasar si llegaba a perder el control en un momento de ira. Lo curioso es que las cámaras de seguridad instaladas en la casa, junto con el teléfono de Denise, desaparecieron misteriosamente. El sistema de vigilancia se había desactivado justo el día antes del incidente. Carlos aseguró que él no tuvo nada que ver con eso. Según él, fue Denise quien lo desactivó por su cuenta. En cuanto al teléfono, dijo que no lo había visto y que no tenía idea de dónde podía estar. Una semana antes de la tragedia, Denise y Carlos tuvieron una fuerte discusión que terminó en un enfrentamiento físico. Un vecino presenció el altercado y decidió intervenir. Les advirtió que, si algo así volvía a pasar, llamaría a la policía sin dudarlo. Después de la muerte de Denise, Carlos fue considerado de inmediato una persona de interés en la investigación. Sin embargo, en ese momento no había pruebas suficientes como para acusarlo formalmente. Lo interrogaron, pero finalmente lo dejaron en libertad. El principal sospechoso seguía siendo su hermano desaparecido, Ángel. Al día siguiente del crimen, un joven vecino, amigo de Carlos, pasó por la casa para darle el pésame. Tenían una amistad casual, eran más o menos de la misma edad. Pero Carlos no se mostró triste o afectado. En vez de eso, le dijo al chico que solo necesitaba aguantar 3 semanas más, hasta cumplir 18 años. Después de eso, pensaba vender esta casa maldita, esta casa de los horrores, y marcharse del lugar para siempre.
Su amigo quedó impactado tanto por sus palabras como por lo tranquilo que estaba al decirlas. Se lo contó a sus padres, y ellos contactaron a la policía. Esto llevó a que Carlos fuera llamado nuevamente para declarar, pero no ofreció ninguna información nueva. Los investigadores entonces decidieron inspeccionar el lago que estaba justo detrás de la propiedad de los Ayobel, pensando que quizás ahí habían arrojado las cámaras y el teléfono de Denise. El lago no era muy grande, y pronto encontraron ambos objetos. Por desgracia, las cámaras no ayudaron en nada. Habían sido apagadas antes del crimen y no contenían ninguna grabación. Pero el teléfono fue otra historia. Los datos mostraban que el celular fue apagado, probablemente después de caer al agua, apenas 10 minutos antes de que Carlos hiciera la llamada a emergencias. Más revelador aún, Denise había estado chateando con una amiga en redes sociales solo 15 minutos antes de eso. Gracias a esto, los investigadores pudieron estimar con bastante precisión la hora del ataque. Carlos insistía en que había estado dormido durante ese tiempo y que se despertó cuando oyó ladrar a los perros. Pero al revisar su propio teléfono, los registros mostraban que había estado activo justo antes del momento del ataque. Además, un vecino cercano dijo haber visto a Carlos caminando hacia el cobertizo del patio trasero alrededor de las 5:30 de la tarde. Cuando los investigadores le presentaron esta información, incluyendo el testimonio del vecino, Carlos empezó a contradecirse y a cambiar su historia. Finalmente, admitió que se había salido al patio a esa hora. Dijo que había estado partiendo leña detrás de la casa para desahogarse tras una discusión con su madre. En un momento, entró para servirse un vaso de agua y se quedó en la cocina unos 5 minutos. Fue entonces cuando escuchó a los perros ladrando. Salió a revisar, pero no vio a nadie. Pensó que quizás había sido su madre quien había soltado a los perros, así que fue a su habitación para hablar con ella. Y fue ahí donde la encontró, acostada en la cama. Con un hacha incrustada en la parte trasera de la cabeza. Carlos seguía insistiendo en que era inocente. Afirmaba que el verdadero culpable era su hermano menor, Ángel, quien seguía desaparecido. Su abogado basó toda la defensa en esa versión, ya que no había pruebas físicas que lo vincularan directamente con el crimen, y como Ángel seguía sin aparecer, los investigadores no tuvieron más opción que mantenerlo en la lista de sospechosos. Pero todo cambió a inicios de 2020, cuando las autoridades finalmente lograron localizar a Ángel. Estaba viviendo en otro estado, detenido en un centro juvenil tras ser arrestado por meterse a robar en una propiedad. Había usado una identidad falsa, lo que dificultó confirmar quién era en realidad. Sin embargo, los registros mostraban que, en el momento en que ocurrió el crimen contra Denise, Ángel ya estaba bajo custodia. Por lo tanto, no podía haber estado involucrado. Fue trasladado de vuelta a California para testificar ante el tribunal. Durante su declaración, describió a su hermano como una persona con muchos problemas, alguien que lo había maltratado a él y a su madre adoptiva. También aseguró que Carlos era el responsable de los terribles casos de crueldad animal que habían ocurrido en el vecindario. Frente a la creciente evidencia y sin poder culpar a nadie más, Carlos aceptó llegar a un acuerdo con la fiscalía y confesó el crimen. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, no logró dar una explicación clara. Solo dijo que odiaba a su madre, que soñaba con vender la casa y empezar de cero en otro lugar. Afirmó que la idea simplemente se le vino a la mente mientras partía leña. Esa declaración fue usada por la defensa para intentar presentar el crimen como algo impulsivo, un arrebato momentáneo, no un acto planeado. Incluso llegó a decir que había tenido un colapso mental temporal. Pero lo cierto es que las cámaras de seguridad habían sido apagadas y retiradas antes del ataque, lo cual indicaba una preparación cuidadosa, no un impulso repentino. En marzo de 2021, Carlos fue declarado culpable del asesinato intencional y premeditado de su madre adoptiva. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, como era menor de edad cuando cometió el crimen, el tribunal le concedió el derecho a solicitar una revisión de su condena en el año 2041. Gracias por ver este video. Tu apoyo significa mucho para mí. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, comentar y compartir. Todo eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos muy pronto.